¿Qué tal amigos de Tutoriales Gerberín? El día de hoy hablaremos acerca de la triste historia de Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí. Sin más preámbulo, comenzamos. Para no llamarte, me queman tus besos, me siguen. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame. Soy ese vicio de tu piel que no te puedes desprender. Soy lo prohibido. Víctor creció escuchando en la radio a los boleristas de la época, aprendiendo las canciones y también a tocar la guitarra. Bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di. De niño montaba los caballos parejeros de su padre y se dedicaba a la charrería, gusto que rescató más tarde al adquirir su propio rancho y al organizar diversos eventos con los charros de Puerto Vallarta, su ciudad de adopción y donde inició su carrera. Siendo aún muy joven, emigró de San Luis Potosí primero a la Ciudad de México, donde tuvo un trabajo de oficina que lo hacía sentirse infeliz, y posteriormente llegó a Acapulco, donde laboró en un parque acuático, encontrando que le daba mayor felicidad caracterizarse como payaso y participar en espectáculos que hicieran reír a los niños. Fue en ese entonces que adquirió el mote que lo seguiría toda su vida. Era tan delgado, recordaría años después Irma, su esposa, en una entrevista para el diario El Universal, que cuando se ponía esquís acuáticos y su traje de payaso, la gente decía que parecía un pirulí. ¿Qué es un pirulí? Es un caramelo macizo de forma cónica. Y se quedó así. Víctor conoció a Irma en 1962 y el enamoramiento entre ambos fue instantáneo. Me conquistó con su facilidad para hacerme reír. Y porque era muy romántico. Me buscaba para llevarme flores. Me cantaba al pie de la ventana. Mis papás como que no estaban muy de acuerdo, porque decían, ¿quién es este muchacho que no tiene oficio ni beneficio? Pero finalmente, una serie de circunstancias sirvieron para cambiar la opinión de sus futuros suegros y llevarla al altar. Un accidente laboral le provocó una lesión en la columna, que tuvo secuelas permanentes, y Víctor fue intervenido en el hospital. Irma estuvo siempre ahí con él, y finalmente sus padres acabaron por aceptarlo y la pareja se casó en 1963. En ese entonces también ocurrió algo más. Como ya no quería trabajar en el parque acuático, Víctor convenció a su esposa de trasladarse con él a la localidad de Puerto Vallarta, en Jalisco, que en aquel entonces no era el paraíso turístico que es actualmente, sino que se trataba de un pueblo más bien escondido, un secreto bien resguardado para sus visitantes, como Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes compraron ahí una casa después del rodaje de la película La Noche de la Iguana, y ninguno imaginaba que sería en este destino que cambiaría su vida para siempre. El trabajo que Víctor consiguió en Puerto Vallarta fue como gerente de turno en el Hotel Posada Vallarta, uno de los pocos que había en ese entonces en la zona. Fue ahí que el dueño del hotel, al enterarse de que cantaba como aficionado en reuniones, lo invitó a hacerlo en el bar del lugar. De este modo, Víctor comenzó a montar un pequeño espectáculo para adultos. Interpretaba canciones románticas que eran estándares de la época, composiciones de Agustín Lara y María Greber, boleros y baladas que había aprendido a cantar en su juventud y que eran del gusto de los turistas y huéspedes que llegaban los fines de semana. Pronto se corrió la voz y empezaron a reservar habitaciones, o llegaban huéspedes de otros hoteles para oírlo cantar. El primer disco de El Pirulí, titulado Noches en la Posada Vallarta, se editó en 1965 y fue producto especial, encargado y patrocinado en su totalidad por el entonces dueño del Hotel Posada Vallarta, quien,
A través de mismo fue lo que sucedió. Víctor comenzó a sonar en la radio, a recibir invitaciones para cantar en la televisión y en centros nocturnos de la capital. Fue por ello que la pareja decidió dejar Puerto Vallarta, aunque después comprarían un amplio rancho de 21 hectáreas en el lugar al que llamaron El Jilguero. Una vez en la Ciudad de México, nació su hijo, Víctor Manuel, en 1968, y su carrera comenzó a despegar cantando temas clásicos acompañado por el célebre requintista Chamín Correa, y también temas escritos especialmente para él, como Felicidad, de Felipe Gil, o Felicia Aguilar, y el más famoso, Verónica, con el que dio la vuelta al mundo y que, se dijo en el año de su lanzamiento, podría estar dedicado en secreto a Verónica Castro, quien en aquel entonces comenzaba a destacar en televisión y con quien se dijo tuvo una relación, aunque nunca se ha comprobado. Fue algo meramente platónico. En ese entonces también hizo realidad su sueño de volar. Desde muy niño estaba obsesionado con los cielos. Alguna vez tuvo la idea de ser piloto comercial, pero los estudios eran caros y no podía costearlos. Sin embargo, en cuanto empezó a ganar dinero, Víctor decidió que emprendería el vuelo. A partir de 1967, sus pasatiempos siempre estuvieron relacionados con el cielo. Voló aviones a control remoto, subió a los planeadores e hizo hang gliding. Estudió, tomó cursos y finalmente se compró y piloteó una avioneta Cessna, por lo que hacia 1983 en un impulso se compró un globo aerostático. En esas aventuras por los aires siempre estuvo acompañado de su íntimo amigo Manuel Santos, a quien conocía desde su juventud en Guadalajara y quien era su cómplice en todo lo relacionado con las nubes. Hasta que sucedió algo que lo hizo poner los pies en la tierra de modo definitivo. Víctor dejó esta obsesión por volar cuando estuvo a punto de perder la vida en su globo, al chocar contra un cable de alta tensión durante un vuelo en el estado de Morelos. Iba al cine con su novio y todavía no había vuelto a casa. Lucy se fue sin llaves, le dijo Irma, su esposa, un par de horas antes mientras ambos se acomodaban para ver la televisión. Era raro que Víctor pasara un domingo en casa debido a sus presentaciones personales, pero su concierto de esa noche en el casino de Tijuana se había cancelado y había decidido pasar el fin de semana en familia. Después de una alegre comida, habían pasado la tarde jugando al dominó. Después Lucy salió con su novio, mientras que Víctor Manuel, su hijo, subió a su habitación a estudiar para un examen. No te preocupes, yo la espero. Fue por esta razón que el cantante se apresuró a abrir, sin imaginar que no era la dulce sonrisa de su hija la que lo esperaba, sino que la muerte sin rostro acechaba afuera de su hogar. Aunque todo aquel que conoció a Víctor Iturbe coincide en señalar que era un hombre encantador, bien educado y generoso, lo cierto es que también sucumbió a los efectos negativos de la fama. Por asociación, pronto, conforme crecía su popularidad, según señalan reportes surgidos después de su muerte, Víctor comenzó a ocupar un lugar en el medio del espectáculo, a participar en largas giras artísticas dentro y fuera del país, y comenzó a relacionarse con personalidades algo turbias, especialmente relacionadas con el mundo del juego, y se dijo en diversas fuentes del tráfico o siembra de estupefacientes. Ahora bien, a nadie le consta que el pirulí vendiera, consumiera o distribuyera drogas. Todo esto se ha incorporado a la leyenda urbana tejida en torno a su violenta desaparición. Pero si hay algo de cierto, la noción de un vínculo y deudas con el crimen organizado, más específicamente con los integrantes del entonces vigente Cartel de Jalisco, es considerada la versión más lógica, debido a la gran vida que se daba Iturbe, quien había alcanzado un estatus económico envidiable acumulando varias propiedades y siempre rodeado de lujos. Los investigadores se convencieron de que esta última hipótesis del crimen podría ser la más cercana a la realidad, toda vez que su labor como cantante, aunque de notable éxito, no le permitiría gozar de tan ostentosa riqueza y menos aún en ese entonces, a principios de la década de 1980, cuando la nación mexicana se encontraba sumida en una desastrosa crisis económica, que afectó severamente a millones de habitantes
y era notable que la vida de lujo y derroche del Pirulí no correspondía a sus ingresos. El espantoso grito de Iturbe al ser acribillado hizo que Irma y Víctor Manuel salieran de sus habitaciones y corrieran hacia el recibidor. Fue Víctor Manuel quien vio a los tres hombres que se daban a la fuga y subían al auto. Entrando en pánico, Irma arrastró a su marido hacia el interior de la casa y de este modo la escena del crimen fue comprometida y se complicó para los investigadores forenses. Lucy llegó unos minutos después en compañía de su novio y ambos llegaron a encontrarse una cena dantesca, más adecuada para una película de terror, que era justo lo que habían ido a ver esa noche a un multiplex en un centro comercial cercano. Según muestran las fotografías que circularon en la prensa, Thor yacía en un charco de sangre, como un títere sin hilos, sus brazos en ángulos extraños y su cabeza hacia un lado. Hubo que sedar a Irma para apartarla del cuerpo de quien había sido su compañero. Fiel o no, pero siempre ahí con ella, por más de 20 años. Aunque al principio la familia y la prensa trataron de hacer pasar el homicidio como un asalto frustrado, pronto trascendió, conforme se hicieron públicos los reportes policíacos, que el cantante había sido ejecutado. Las investigaciones revelaron que muy posiblemente el Pirulí había sido asesinado por órdenes del cartel del narco. Esto debido a las características del crimen. Le habían disparado una carga entera, a una distancia de menos de 6 metros con balas calibre 9 milímetros, de tipo expansivas, que dieron en el blanco y fueron letales de manera casi inmediata. En 1999, el asesinato del famoso conductor de televisión Paco Stanley sería equiparado a esta muerte y también quedaría por años en un limbo de suposiciones y pistas sin resolver. En el mundo artístico corrió como reguero de pólvora la noticia y hubo un shock generalizado. A su sepelio acudieron figuras como el célebre Raúl Velasco, quien fue el zar del espectáculo por décadas, Enrique Guzmán, José José, Guadalupe Pineda, Dulce, Imelda Miller y muchas otras figuras que eran amigos del intérprete, aunque ninguno quiso hacer comentarios. A mediados de esa época, las ejecuciones del narco no eran comunes y el asesinato de Iturbe fue un evento fuera de lo común. Lamentable, el crimen hasta la fecha sigue sin resolverse. La familia dejó la residencia, que eventualmente se vendió y después fue demolida para hacer espacio a un campo de golf.